Bueno, en el siguiente trabajo de presentación, en el siguiente video, nosotros, el grupo también conocido como los ecólogos, les estaremos hablando sobre lo que es el sistema de masa resorte no amortiguado, también conocido como el movimiento no amortiguado. Bueno, quiero empezar con esta presentación. Queremos empezar dejando en claro, dejando la base sobre lo que son la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, para ser más específicos. ¿Por qué estas dos leyes? Bueno, ya que las ecuaciones diferenciales, acompañadas de esta aplicación mencionada anteriormente, movimiento no amortiguado, nos serán necesarias, serán útiles y es como obligatorio saber las bases de la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, ya que en algún futuro, como lo dije anteriormente, serán necesarias al momento de la presencia de algún problema de esta magnitud, de este tipo de aplicación conocido como movimiento no amortiguado. Bueno, ahora ya dejando en claro cuál es nuestro objetivo con este video, podemos continuar. Bueno, la ley de Hooke, como ustedes pueden ver en pantalla, establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Como ustedes pueden ver, este muelle o resorte, aquí no hay ningún tipo de masa, por lo tanto no se estira. Aquí ya tenemos una masa, y cuando ya hay una masa ya hay un estiramiento de dicho muelle. Y aquí hay una masa de más magnitud, más grande. Entonces hay un movimiento. Y asimismo el muelle es más grande. Tiene más alargamiento. Bueno, ya dejando claro lo que es la ley de Hooke, lo que establece, podemos seguir con lo que es la segunda ley de Newton, también conocida como la ley de movimiento, que nos interesa por lo mismo, porque habla de un movimiento y nos sienta la base sobre lo que es el movimiento no amortiguado. Bueno, leamos lo que establece. Establece cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Como ustedes pueden ver, subrayé, resalté lo que es la fuerza neta, la aceleración y la masa, que es lo que nos interesa. Y hablando matemáticamente, gracias a esta segunda ley de Newton podemos decir que la aceleración y la fuerza son dos vectores y la masa es una cantidad escalar. Como ustedes pueden ver en la fórmula creada, la aceleración es proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa, tal y como la establece la segunda ley de Newton. Y gracias a esa segunda ley también podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Buenas a todos, yo soy Alexandra Enríquez y les hablaré sobre el modelo matemático que utilizaremos para la resolución de nuestro problema. En primer lugar, quiero hacer la aclaración de que consiste de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, como lo podemos observar aquí, y que a su vez trabajará junto a condiciones iniciales específicas, que tomaremos con un tiempo cero. Y recordaremos a su vez que la función g será la de entrada, o en otras palabras, mejor dicho, la función de conducción, o como también se le conoce, la función forzada del sistema. Continuando con el sistema masa resorte del que nos hablaba nuestro compañero José Murillo, y tomando en cuenta que utilizaremos la ley de Hooke y la segunda ley de Newton, respecto a la ley de Hooke, supondremos que tenemos un resorte que se suspende verticalmente, justo como este, y que será de un soporte rígido. Y luego fijaremos una masa m, de la cual, por supuesto, dependerá la cantidad de elongación que se dé en este. Llamaremos a esta cantidad de elongación S. Y a su vez sabemos por la ley de Hooke que el resorte mismo ejerce una fuerza restauradora F que es opuesta a este desplazamiento S y que será expresada de una forma simple en este caso, que será esta: F igual a KS, donde K, como bien sabemos, es la constante del resorte. En el caso de que la masa se desplace por una cantidad, digamos, X,
de su posición de equilibrio, la fuerza restauradora de ese resorte pasará a ser K por la cantidad desplazada extra más la cantidad S desplazada inicial. Ahora, respecto a la segunda ley de Newton, recordaremos que el peso W fue definido como la multiplicación de la masa del objeto por la gravedad. Como se indica en la figura, podemos ver que el sistema se encuentra en equilibrio, lo que haría que el peso menos la constante de resorte por el desplazamiento sean equivalentes a cero. Supongamos que no hay fuerzas restauradoras que actúen sobre el sistema y también supondremos que la masa vibra entre otras fuerzas externas. Así podremos igualar la segunda ley de Newton con la fuerza neta o la resultante de la fuerza restauradora y el peso. Como lo podemos observar aquí, la cancelación de estos se debe a que el sistema se encuentra en equilibrio. Ya en una diapositiva limpia me quedaré con la ecuación resultante, la igualaré a 0 y lo dividiré entre m, resultándome expresión que ya se nos hace conocida del movimiento armónico simple, como la frecuencia angular, lo que nos llevaría a reescribirlo como, y esta vendría siendo la ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado, tal y justo como lo había plasmado en la diapositiva anterior, justo aquí. Y para resolver esta ecuación, observemos que la solución de su ecuación auxiliar son los números complejos m1 y m2, dándonos así una resolución que siga este patrón aquí plasmado. Supongamos que tenemos un bloque con masa m y tenemos un resorte que tiene una constante k. Y lo que vamos a suponer es que vamos a mover este bloque. Entonces, cuando trabajamos un resorte, si queremos escribir la fuerza en función del desplazamiento, sabemos que por la ley de Hooke, la fuerza es igual a k por x. Y también, en el caso de la masa, será la fuerza igual a la masa por la aceleración. Esto también lo podemos escribir como que la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de x con respecto a t. Que esto también puede ser la fuerza igual a la masa por xb'. Ahora, analizando el bloque, sabemos que en contra del movimiento está la constante del resorte, que es k por x, y también la inercia, que sería la masa por xb'. Y podemos decir también que al bloque lo mueve alguna fuerza, que la podemos llamar F de t. Entonces, sabemos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, así que tenemos que m por xb' más kx es igual a F de t. Esta es la ecuación diferencial que describe el movimiento del resorte. Y si al bloque no le aplicamos ninguna fuerza, nos quedaría como m por xb' más kx es igual a 0. Y a esta ecuación es la que vamos a llamar la ecuación del movimiento libre no amortiguado. Ahora, para trabajar esto, lo usual es escribir la ecuación diferencial como xb' más k entre m por x es igual a 0 y que hagamos omega al cuadrado igual a k entre m. Y así nos queda la ecuación diferencial como xb' más omega al cuadrado por x es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que describe el movimiento del resorte, que es una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. Ahora bien, para resolver la ecuación, vamos a iniciar escribiéndola como m al cuadrado más omega al cuadrado es igual a 0. Despejamos y nos queda que m al cuadrado es igual a menos omega al cuadrado. Sacamos raíz en ambos lados y nos quedan dos soluciones, que serían m1 y m2 igual a más o menos i por omega. Ahora bien, como tenemos dos soluciones complejas, sabemos que la solución para x es igual a c1 por el coseno de omega t más c2 por el seno de omega t. Ahora, supongamos que la posición en el tiempo 0 es igual a un corrimiento 0 y la velocidad en el tiempo 0 es igual a una velocidad inicial. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de poder encontrar los valores de c1 y de c2. Para esto vamos a encontrar la derivada de x. Entonces tendríamos que x' de t es igual a menos omega por c1 por el seno de omega t más omega por c2 por el coseno de omega t. Entonces sustituimos en la función. Y si tomamos el tiempo 0, entonces x0 nos quedaría como c1 por el coseno de omega t. Y aquí tenemos coseno de 0, o sea que nos quedaría solamente c1 más c2 por el seno de 0, que nos quedaría 0.
Ahora, despejando esto, nos quedaría que C sub 1 es igual a X sub 0. Y de igual manera con X', que si tomamos el tiempo 0, tenemos que la velocidad inicial será igual a menos omega por C sub 1 por el seno de 0, así que nos queda todo esto 0, más omega por C sub 2 por el coseno de 0, así que nos queda la velocidad inicial igual a 0 más omega por C sub 2, y despejando esto nos queda que C sub 2 es igual a la velocidad inicial entre omega. Y ahora, sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, tenemos que x de t es igual a x sub 0 por el coseno de omega t más la velocidad inicial entre omega por seno de omega t. Y esta es la ecuación de movimiento que se corre una distancia x sub 0 y se le aplica una velocidad inicial v sub 0. Ok, tengan un buen día, profesor y alumnos. Hoy vamos a aplicar una ecuación diferencial a un sistema masa-resorte con un movimiento no amortiguado. Para empezar a resolver el problema, lo que tenemos que ver son cuáles fuerzas son las que actúan sobre nuestra masa. Para empezar tenemos la fuerza del resorte, que sabemos que es igual a una constante K del resorte por una distancia X, en este caso que lo mueve. Y también tenemos una fuerza aplicada sobre la masa, que es masa por aceleración. Por demostraciones en física sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación la podemos reescribir como la masa por la segunda derivada de x. Ahora, haciendo un diagrama pequeño aquí, vemos las fuerzas que actúan sobre la masa. En primera tenemos la de resorte, kx, y en segunda tenemos la fuerza aplicada sobre la masa, que es masa por aceleración. Para que esto esté en equilibrio, sabemos que la sumatoria de las fuerzas en x tiene que ser igual a 0. Entonces, escribimos esto, masa por aceleración más K por X tiene que ser igual a 0. Si esta ecuación la dividimos entre M, lo que nos va a quedar es la aceleración más K sobre M por X igual a 0. Como habíamos visto antes, la aceleración la podemos reescribir como la segunda derivada de X. Entonces reescribimos nuestra ecuación como la segunda derivada de X más K sobre M por X igual a 0. Y por demostraciones en física también sabemos que nuestra frecuencia angular al cuadrado tiene que ser igual a K sobre X. Si sustituimos esto en la ecuación, nos va a quedar la segunda derivada de x más la frecuencia angular al cuadrado por x es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial que la podemos resolver mediante las ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Para ello, tomamos una ecuación auxiliar que va a ser m al cuadrado más nuestra frecuencia angular al cuadrado igual a 0. Si despejamos para m, nos va a quedar más menos la frecuencia angular por i. Esto es una solución imaginaria. Entonces nuestras soluciones y1 y y2 nos van a quedar de la siguiente forma. Y1 va a ser igual a C sub 1 por la constante de la frecuencia angular por T, y Y sub 2 va a ser igual a C sub 2 por el seno de nuestra frecuencia angular por T. Nuestra solución general o nuestra Y general nos va a quedar C sub 1 por el coseno de nuestra frecuencia angular por T más C sub 2 por el seno de nuestra frecuencia angular por T. Esto ya está más o menos resuelto nuestro problema de la posición con respecto al tiempo en nuestro sistema masa-resorte. Pero para no dejar C sub 1 y C sub 2 como constantes que no conocemos, vamos a hacer lo siguiente. Evaluamos nuestra posición en el tiempo 0, nos va a quedar una posición x sub 0, y nuestra velocidad en el tiempo 0, que por definiciones de física sabemos que es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces eso nos va a quedar a una velocidad sub 0, que es nuestra velocidad inicial. Ahora, si desarrollamos x sub 0 y x' de 0, nos va a quedar que x de 0 es igual a c sub 1 porque el seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0, es igual a 1. Entonces nos queda que c sub 1 es nuestra x sub 0. Y ahora sacándole derivada a nuestra solución general, nos va a quedar que es igual a negativo frecuencia angular por c sub 1 por el seno de nuestra frecuencia angular por el tiempo, más la frecuencia angular por c sub 2 por el coseno de nuestra frecuencia angular por el tiempo. Si evaluamos eso en 0, vamos a ver que nuestro seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, entonces nos va a quedar la frecuencia angular por c sub 2, que eso va a ser igual a nuestra velocidad inicial. Despejando para c sub 2, nos va a quedar la velocidad inicial sobre la frecuencia angular. Si sustituimos c sub 1 y c sub 2 en nuestra ecuación general, en nuestra solución general, lo que nos va a quedar va a ser esto. X con respecto al tiempo va a ser igual a la posición inicial por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo, más la velocidad inicial sobre nuestra frecuencia angular por el seno de nuestra frecuencia angular por el tiempo. Y estaría resuelto nuestro problema de encontrar la posición en un sistema masa-resorte con un movimiento no amortiguado.